Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros aquí en Una Historia, un Café. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, profesor del Departamento y la carrera de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, estamos con nuevos temas y siempre les agradecemos a cada uno de ustedes que pues, nos están viendo y queriendo conocer un poco acerca de nuestra historia. Y para esta oportunidad pues, tenemos de invitado a un amigo, un colega, historiador, me refiero al máster Jesús de las Heras. Actualmente él labora en la Dirección de Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Bienvenido. Un honor de estar aquí contigo, Arnulfo, en Una Historia, un Café, un programa que realmente refleja lo que somos como comunidad universitaria. Así que, además de sentirme honrado, es un tema muy interesante el que nos trae hoy aquí, porque va a permitir dar a conocer un poco más de lo que han sido los años académicos universitarios, el cómo surgen, y exponer quién es el personaje que, como tú ya lo has dicho, está como galardonado para este año académico 2025. Entonces, inicialmente sí me gustaría comentar, ¿verdad?, a nuestro público que la comunidad Puma se ve fortalecida en la medida de que los ejemplos que dignifican a la academia y a la sociedad hondureña son conocidos. Por esa razón, hace exactamente 20 años se creó desde el seno de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras lo que es el programa prioritario lo esencial de la reforma. Estamos diciendo que era el momento en que hablamos ya no solo de la formación rigurosa académica que había existido por mucho tiempo en nuestra universidad, sino en la necesidad de dotarle a los nuevos profesionales, a nuestras egresadas y egresados, pues de una formación que fuera humanística, que fuera complementaria a su razón técnica, tecnológica, científica de todos los campos universitarios, y con eso tener la oportunidad de ser mejores colaboradoras y colaboradores una vez que estamos en el mercado de trabajo y en la sociedad en su conjunto. Eso no se limita únicamente a una complementariedad en la formación, sino en todo un accionar. El programa prioritario, lo esencial de la reforma, busca esa dimensión ética, identitaria, cultural y ciudadana. Con esos 4 polos estratégicos se creó en el 2008 el primer año académico, y ese año académico entonces es el punto de partida, el punto de lanza para la creación de valoraciones en torno a personajes significativos de nuestra historia. Vamos a iniciar 2008 con la figura de Juan Ramón Molina, y era precisamente al cumplirse un centenario de su fallecimiento. Cada año se ha intentado mantener y respetar la alternancia de géneros. En ese sentido, o si un año corresponde a una dama, al siguiente año vamos a elegir un caballero. Además, que sea de todos los aspectos de la vida académica, no solo de una cierta teoría social o cientista social o otra índole, sino que todos puedan participar y que represente a diferentes regiones geográficas. Entonces, la idea es crear una fiesta para toda la sociedad hondureña y donde todos nos sintamos identificadas e identificados. Ya hemos visto que dentro de los años académicos que tienen una relación directa con el personaje del 2025, que es José Dionisio Herrera, podemos mencionar a su primo hermano, José Cecilio del Valle, que fue año académico 2016. Contemporáneo a ellos tenemos, por ejemplo, en 2018 a José Trinidad Cabaña Fiallos, que junto a ti hemos hecho programas de estos personajes. Y no digamos, 2020 nos llenó de honor el hecho de haber podido conmemorar el año académico José Trinidad Reyes Sevilla, que ha sido nuestro primer rector y fundador. Ese tipo de personajes son de amplio espectro, vamos a decir, de los que conoce toda la sociedad hondureña. Y también hemos tenido otros personajes, ideólogos destacados de la historia institucional,
como el doctor Jorge Haddad Quiñones, que ha sido un personaje de muchos méritos y de hecho formuló lo que es el programa prioritario de la esencial de la reforma, que nos lleva en ese proceso de humanización. También tenemos el recién pasado año académico 2024 a la doctora Rutilia Calderón, que fue quien impulsó el programa desde la Vicerrectoría Académica, y así podemos mencionar muchísimo. Ya, exactamente. Entonces estamos creando un álbum propio, particular de nuestra universidad, así como en septiembre vemos el de los próceres. Entonces la universidad llena de orgullo a su sociedad en la medida en que programas como el tuyo, Una Historia, un Café, ayudan a visibilizar lo que se está haciendo en nuestros campus. Podemos pasar a las imágenes si tú gustas para poder hablar un poquito más del personaje e ir ampliando nuestras ideas. Bien, tenemos aquí a nuestro protagonista del año académico 2025, José Dionisio Herrera. ¿Su nombre completo, maestro de las Heras? Bueno, lo tenemos como José Dionisio de la Trinidad de Herrera y Díaz del Valle. Recordemos que en ese tiempo los personajes tenían los nombres así, muy complejos, se tomaba en cuenta el santoral, ¿verdad? Según la fecha en que habían nacido, y a la postre da unos nombres preciosísimos, ¿verdad? Porque realmente tenemos ese personaje que reviste de honor, de mérito, no solo a nuestra institución, sino también a nuestra nación, en la medida que es un ideal no solo de progreso, sino de poder construir una mejor nación. En las imágenes estamos viendo no solo la fisonomía del prócer Dionisio Herrera, sino de qué estaba ocurriendo a su alrededor. Por ejemplo, aquí recordemos que la independencia de los Estados Unidos en 1776 fue lo que vino a dinamizar la forma de pensar en las colonias americanas frente a una forma que hegemónicamente había estado 3 siglos, y era el pensamiento conservador y clerical, ¿verdad?, que había imperado desde la dominación hispánica colonial. Tanto ese evento como la lámina que vemos ahora, que tiene que ver con la toma de la Bastilla en Francia, ya sienta las bases de esto que era el enciclopedismo, las ideas republicanas de corte liberal, y entonces por primera vez hay una diferencia de pareceres que nunca antes se había visto. Eso fue lo que posibilitó que el pensamiento de José Dionisio Herrera y de otros grandes intelectuales de la época tuvieran más miras de dónde escoger un futuro para la sociedad centroamericana. Si sumamos a esto lo que está ocurriendo en 1812, que a raíz de la invasión napoleónica a España, se va a llamar a las Cortes de Cádiz, que es interesante, eso va a ocurrir en septiembre de 1812, allí se le da esa oportunidad de emanciparse a la sociedad americana, y de hecho cada una de las provincias elige los diputados que los representan en esto que va a ser una asamblea que da lugar a pensar en autogobernarnos, cosa que en los siglos anteriores no había ocurrido. El último monarca que va a reinar sobre estos territorios americanos, Fernando VII, recordemos que sigue su vida como monarca en España, pero ya es disuelta esa relación que había existido con las colonias americanas, y la que nos interesa, la centroamericana, ¿verdad?, en el año de 1821. Encontramos entonces, Arnulfo, que el pensamiento se ha acrecentado, se ha dado el siglo de las luces en el siglo XVIII, y eso ha permitido que la sociedad comprenda que hay más alternativas. Y yo no sé si, dejando la seriedad un momento, puede decir, no es lo mismo que haya una semita y es tu único alimento posible, a que haya semita, emparedado, un rosquete por allá, porque entonces ya entendemos que hay un abanico de nuevas posibilidades, y es lo que optaron estos grandes pensadores.
era una figura de libertad del conocimiento, pero debió haber sido explosivo porque es un pensamiento revolucionario frente a las mentalidades que habían imperado hasta ese momento. Si vemos algunas láminas más, ya podremos entender cómo el 15 de septiembre de 1821 se da este proceso de independencia. A las 10 de la mañana de un día sábado, José Cecilio del Valle. Una crónica de la historia. Sí, sí. Entonces, y nos vamos a investigar eso. Recordemos que este proceso de independencia, al día siguiente ya estaba este documento impreso en letra de imprenta para poder ser distribuido en todas las regiones de Centroamérica. Así que ese documento llega a Tegucigalpa y aquí estamos viendo en pantalla lo que hizo de puño y letra Dionisio Herrera. Cuando llegan los pliegos de independencia a Tegucigalpa y otras ciudades, lo que ocurre es que se manifiestan en favor o en contra de ese proceso. Tegucigalpa no dudó, apoyó la independencia y al gobierno que resultaría de la Capitanía General de Guatemala. Entonces, en ese sentido, vemos nosotros el papel beligerante de la sociedad de Tegucigalpa frente a otras ciudades. Y aquí es el Palacio de Gobierno en Guatemala, donde se redactó por José Cecilio del Valle, primo hermano de nuestro personaje, ¿sí? De Dionisio Herrera, lo que es el Acta de Independencia. ¿Qué habría que apuntar? Ambos estudiaron como abogados en este centro, que es la Universidad de San Carlos de Guatemala, y les había posicionado como principales referentes en el campo de la abogacía de su tiempo y que tenían también una edad ya bastante buena como para poder no solo haber absorbido conocimientos, sino para poder exteriorizarlas. Ya tienen una visión madura sobre su tiempo histórico, sobre lo que existía y debería existir. Y entonces ahí vemos nosotros que el momento de la independencia en 1821, José Dionisio Herrera ya tiene 40 años, una edad formidable como para poder ser ese ente pensante que le llevó a ocupar cargos tan importantes. En una cronología centroamericana, pues vamos a decir que apenas a 3 meses del proceso de independencia se da la anexión a México. Esto sí fue un retroceso porque era el resurgimiento de un pensamiento de tipo monárquico. Estamos hablando de Agustín I, Agustín de Iturbide, en México. A esa figura nos unimos. En poco tiempo, ya en 1823, salimos de la anexión como Centroamérica a México, perdiendo territorios como Chiapas, y se formó las Provincias Unidas de Centroamérica, que evolucionaron a República Federal de Centroamérica. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando? Que la sociedad centroamericana se había dividido profundamente entre las personas que estaban a favor de la independencia y las que estaban en contra. ¿Por qué podrías estar en contra? Muy sencillo, si eras parte de un sistema de dominio administrativo, necesitas a quien dominar. Entonces, mientras que una sociedad que sea beligerante por sus puertos, por su economía de cualquier tipo, va a preferir la independencia. Y es así que toda Centroamérica tenía una relación hostil, si se quiere, entre los principales poblados. Eso es lo difícil que vamos a ver dentro del gobierno que hizo José Dionisio Herrera y que le costó su derrocamiento. Imponer principios de índole liberal ante una sociedad que administrativamente se mantiene conservadora, difícil. Entonces son problemas insalvables para ese tiempo. Si vemos entonces en siguientes láminas, vamos a tener ya un panorama más claro, no solo del personaje, sino de cómo quedó estructurado el sistema de poder. Recordemos que es un jefe de Estado y como jefe de Estado no tiene la misma dimensión que en el presente. El jefe de Estado en el presente es por una ruptura
en un orden constitucional o es de facto. En cambio, aquí tenemos la estructura de la presidencia que va a ser en Guatemala la figura que une a todos, y en cada uno de los diferentes espacios geográficos de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, la máxima autoridad que podía ser electa, un jefe de Estado, ¿verdad? Entonces no tiene que ver con la dimensión presente de cómo entendemos esta figura, y sí equivale a lo que sería un presidente en funciones ahora. Entonces, realmente podemos decir, maestro Lacera, en forma categórica, que Dionisio Herrera fue realmente el primer jefe de Estado de Honduras. Es el primer jefe de Estado de Honduras, es correcto, y después lo vamos a ver como jefe de Estado también en Nicaragua y electo para ser jefe de Estado en El Salvador, cargo que ya no aceptó precisamente por la persecución a las ideas liberales de él por estos grupos conservadores. Aquí tenemos entonces como presidente federal a Manuel José Arce, y la estructura de gobierno que va a resultar en Honduras va a ser como jefe de Estado a José Dionisio Herrera, vicejefe de Estado a José Justo Milla, que es quien le va a dar ese derrocamiento en 1827, y aparece también la figura como secretario general de Francisco Morazán. Recordemos que estos dos personajes están emparentados, ¿verdad? Tanto Dionisio Herrera como Francisco Morazán, porque venía a ser el tío político de Morazán. Interesante, ¿no? Realmente todo este contexto histórico nos da a conocer un poco lo que estaba pasando en ese entonces, porque es importante, pues, porque de alguna forma u otra podemos analizarlo muy bien. Sabemos que en la época de Dionisio Herrera hizo cuestiones muy propias con nuestra identidad. Teníamos acá una imagen, maestro de las Heras, del escudo nacional. ¿Ese escudo qué significa? Se le está dotando a cada una de las regiones geográficas, a los estados, precisamente de ese valor identitario, y allí una fisonomía muy parecida a la que reconocemos actualmente en el escudo nacional. También hemos visto cómo el gobierno ya de José Dionisio Herrera intentó impulsar el reconocimiento de lo que era la forma de pensar y gobernarse. ¿Cómo lo hizo? A través de las tertulias patrióticas, que ese podía ser tema para un siguiente programa, porque a diferencia de José Cecilio del Valle, Dionisio Herrera pensaba, hay que dar libertad y después educar. Entonces, como ya teníamos la libertad, era el momento de empezar a conocer el cómo gobernarnos. Si tú te fijas, estamos hablando que es un educador de tiempo completo. Estos dos billetes de 5 y 10 pesos fueron hechos en Nicaragua, en ese periodo que entre 1830 y 1833 fue enviado José Dionisio Herrera para poder pacificar la región, y terminó siendo electo jefe de Estado de Nicaragua. Entonces, lo estamos viendo como, de hecho, hay referentes patrimoniales, ¿verdad? No solo en escultura, en edificaciones, en papel moneda. Y tenemos el billete de 20 lempiras, que refleja la existencia e importancia de este personaje. Entonces encontramos a un José Dionisio de Herrera que colaboró desde el inicio de la formación como Estado centroamericano en eso, en crear un futuro más prometedor para la sociedad, no solo hondureña, sino de toda la región centroamericana. Eso considero que es un tema importante y una motivación central para nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de por qué definirlo como año académico universitario. Creo que lo que usted acaba de comentar ahorita, maestro Lacera, es muy importante, porque cuando se promueven estos años académicos, realmente también se promueve la investigación histórica de estos personajes. Ahí hay todo un movimiento. Incluso un colega amigo nuestro de la Universidad de San Carlos
el maestro Guillermo Zúñiga, cuando escuchó, dice, bueno, hay que investigar a este gran personaje. Nos trae aquí este trifolio que ustedes han pues, lanzado en la Dirección de Cultura, maestro Las Heras. Sí, no sé si sale movido, pero lo que quiero decirle, ahí lo podemos ver. Nuestra universidad ya está creando materiales educativos que tienen la finalidad de ser socializados con la comunidad universitaria y público en general. Entonces existen diseños y contenidos adaptados a personas más jóvenes que les sirva como ejemplo de esa vida tan ejemplar como tuvimos. ¿Y en qué se enmarca esto? Pues se enmarca precisamente en el programa prioritario, lo esencial de la reforma, que busca mejorar, humanizar, identificar y tener ética, tener identidad, tener cultura, tener ciudadanía, todos ellos valores propios del personaje que hoy nos toca analizar, ¿verdad? Entonces, este es el suyo, compañero Arnulfo, y esperamos poder socializar a lo largo de todo este año no solo material educativo, sino que entender que es una fiesta de toda nuestra colectividad, de toda nuestra universidad, y por eso existe la participación de los diferentes campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sobre eso sí me gustaría aprovechar a decir que desde la Vicerrectoría Académica se está trabajando en la creación de una matriz de actividades con todo el país. Entonces la idea es entender y aprovechar los recursos existentes para poder llevar el mensaje de quién fue el personaje, cuáles fueron sus ideas, cuáles son sus contribuciones, y se están creando conferencias, exposiciones, material bibliográfico, se está realizando investigaciones en todo el país. Así que esta es una fiesta de todos y todos los comunidad Puma. Bueno, y ahorita me ha respondido esa pregunta, que esto aplica para toda la comunidad universitaria, los centros regionales, esto es para todo Honduras. Exactamente, y de hecho, en muy corto tiempo, en una semana, por decir algo, ya veremos y socializaremos todo lo que se está haciendo en cada una de las diferentes regiones de nuestro país, con la intención de que podamos extrapolar y exportar las buenas ideas de cada campus regional, compartirlas y sobre todo tratar de ser partícipes de ellas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando un campus universitario haga una actividad, tratar de transmitírsela al resto de la comunidad universitaria y público en general. Nosotros como carrera de historia, pues de hecho ya se nos aproxima el Día del Historiador, y ya se habló y que se va a tomar el tema de Dionisio Herrera. Al igual también tenemos un congreso de historia, ¿no?, para octubre, y también tenemos una mesa que tiene que ver con investigaciones de Dionisio Herrera. Así que todo se está como conjugando, ¿no?, para dar a conocer a este personaje, como bien usted lo comentaba, un personaje que aparentemente es muy conocido, pero hace falta otros elementos. Usted como historiador, maestro Las Heras, si tendría que caracterizar a Dionisio Herrera a nivel personal, ¿cuáles son esas tres características que a usted le impactan de este personaje y nos va a ayudar a poder entenderlo mejor? Bueno, lo primero, hay que entender la vida del personaje en el contexto histórico. Es un contexto sui generis, totalmente diferente a todo lo que se había vivido, con procesos políticos que llevaron incluso a una revolución que duró por casi medio siglo. Estamos hablando de un proceso en el cual hay medio siglo de matanzas, precisamente por luchas ideológicas. Entonces, dimensionarlo en el tema de su temporalidad. Después, la construcción del pensamiento, no solo hacer una revisión de un personaje y quedarnos con ello, sino cómo contribuye al mundo de las ideas de su tiempo y de otros tiempos. Y finalmente, dejar definido a José Dionisio Herrera en el siglo XXI. Estamos cerrando el primer cuarto de siglo de este nuevo milenio, ¿verdad?, del siglo XXI, y entonces necesitamos conocer
y revisar qué es lo que se ha hecho. Yo, a título personal, sí considero que hay que volver a las fuentes primarias, revisarlas, contrastarlas. Para hacer las investigaciones sobre este personaje hasta ahora he encontrado muchas incorrecciones y más que todo en los años que no fue gobernante. Entonces, tanto de su vida previa al proceso independentista como de los años finales. Entonces, sí podemos destacar algunos momentos que es necesario como historiadores, como cientistas sociales, de cubrir si queremos hacer un registro dentro del marco del año académico 2025. Importante, realmente este personaje de Dionisio Herrera, si repita de nuevo el nombre completo, que podemos saberlo, ¿no? Bueno. Entonces, claro. Y de hecho lo tenemos en nuestros trifolios para que la comunidad Puma lo pueda manejar, conocer y mantener. Entonces, José Dionisio de la Trinidad de Herrera y Díaz del Valle. Y ver también esa conexión que tiene con estos personajes. Realmente Honduras tuvo estos héroes, estos próceres, realmente que hicieron bien, no solo por Honduras, sino que también por lo que es Centroamérica. Maestro Las Heras, así como en pocas palabras, ¿usted cómo resume la vida de Dionisio Herrera? Porque ustedes tomaron una decisión, se fue a votación, o sea que no es fácil, ¿no? ¿Cómo pasó ese conteo? ¿Qué fue lo que impactó para que se decidiera que este año 2025, este año académico, sea en honor a don Dionisio Herrera? Valiosa pregunta. De hecho, tuve la oportunidad de trabajar en la fundamentación y propuesta de José Dionisio Herrera, y a nivel de todo el país recibimos propuestas de otros personajes con muchos méritos. Entonces, la primera revisión y selección tenía que ejercer desde la Dirección de Cultura y ser elevada a la Vicerrectoría Académica con las sustentaciones, y no solo de los pros, sino también de los contras, de por qué un personaje que puede tener muchos méritos es desestimado. Entonces, esas valoraciones nos permiten al final no solo incluir las visiones de todos los campus de la universidad, sino también la que sea más coherente a nuestro tiempo histórico o a la construcción que como universidad queremos hacer de nuestro sistema de valores. Entonces, eso es lo que llevó a que este fuera el personaje seleccionado junto a otros personajes históricos que de igual manera tenían posibilidad y que si no pasaron en este año académico, muy probablemente podemos tomarlo en consideración dentro de 2 años, dentro de 4 años, porque mantenemos esa alternancia de género. Muy importante realmente, así que a todos los colegas de todos los centros regionales de Ciudad Universitaria de Ciencias Sociales, pues, podemos trabajar un poco, investigar acerca de este gran personaje, José Dionisio Herrera, Díaz del Valle, bueno, bajo una visión histórica, una visión sociológica, una visión filosófica, una visión política, una visión económica, porque estos grandes hondureños que tuvieron en esa época, maestro Las Heras, realmente tuvieron, pues, eran holísticos, sabían de toda la ciencia, ¿no? Totalmente. Esa visión enciclopedista del siglo XIX llegó muy marcadamente hasta la primera mitad del siglo XX, donde empezamos a atomizar los conocimientos. Pero una vez atomizados hay que volver a reencontrarlos para tener un sentido que nos permita entender nuestro mundo, ¿verdad? Entonces, esa visión que sí tuvieron todos los personajes que hemos mencionado históricamente, pues es algo a lo que le podíamos apostar. Nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras piensa en ello y quiere cada vez más que haya el dominio de nuestros campos, pero también que haya las posibilidades de vincularlos con otros tipos de formación. Claro. Esa es la idea y es también uno de los objetivos de nuestro programa Una Historia, un Café. Maestro Las Heras, ha sido un gusto. Un honor. Igualmente, y siempre pues platicando con usted nos ilustramos y nos orienta para esas nuevas investigaciones. Yo creo que es una forma, esa promoción de este año académico que va en torno a Dionisio Herrera,
que hagamos lo nuestro como historiadores, hagamos lo nuestro como científicos sociales, para conocer más la vida de estos personajes, y usted lo dejó muy claro, no quedarnos en ese momento pasado, sino en qué nos sirve en la actualidad. Mensaje final para toda esta gran cantidad de jóvenes que nos ven, y colegas y todo nuestro público que es fiel a nosotros. Comunidad Puma, participemos todos en esto que va a ser la celebración de un año académico más, de permitirnos el acrecentar nuestra formación como humanos y precisamente como profesionales. Así es. Bueno, nos quedamos con este mensaje, y a ustedes gracias siempre por su tiempo, de tomarse el tiempo de vernos y aprender un poco más. La historia es el estudio científico del pasado para poder comprender el presente y saber y planificar y ver hasta dónde vamos para el futuro. Gracias, nos vemos en el siguiente programa. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Que tengan un feliz día. Hasta pronto.